En una época en que los capos forjaban imperios con cocaína, un hombre eligió un camino diferente, más silencioso y letal. Él no quería polvo blanco, él cultivaba un imperio de amapolas rojas, tejiendo una red de heroína que lo convertiría en el señor de la flor del sueño. Su nombre era Iván Urdinola Grajales, el enano, un genio criminal cuya tranquilidad al ser capturado desconcertó incluso a sus captores. Pero detrás de esa fachada serena se escondía un estratega despiadado, capaz de ordenar fusilar a 35 de sus propios hombres y arrojar sus cuerpos al río como basura. ¿Cómo logró construir un poderoso entramado paralelo al de los grandes cárteles? ¿Y por qué su muerte en una celda sigue siendo un misterio? Esta es su historia. Entre las 8 y las 12 de la noche del 26 de abril de 1992, tras largos meses de hilar finísimos hilos de inteligencia, un operativo policial culminó ante una puerta anodina en la finca La Porcelana, una propiedad situada en la jurisdicción de Zarzal Valle. Sí, aquella era la residencia del capo. Con la tensión palpable en el aire, un agente alzó el puño y golpeó. La sorpresa fue mayúscula cuando, tras un instante, la puerta se abrió y fue el propio Urdinola quien apareció debajo del marco, sin guardaespaldas, sin armas, sin la más mínima demostración de alarma. Su rostro no mostraba la turbación del cazado, sino la serenidad de quien espera una grata visita. Sabía que, si hacía algo descabellado, seguramente una bala atravesaría su cráneo. Así, con actitud inofensiva para la autoridad desplegada, el capo dirigió la palabra al oficial al mando. No fue una súplica, sino una petición respetuosa y medida. Solicitó unos minutos. Solo quería darse un baño, mudar sus vestiduras y despedirse de su esposa e hijos. Esa tranquilidad, extraña para un tipo de su calaña, no era un acto de valentía, sino un cálculo legal que reposaba en la posibilidad de que el Estado colombiano no poseyera cargos sustanciales en su contra, y en el remoto caso de que lograran probar su condición de narcotraficante, un escudo más eficaz lo protegía. La extradición a los Estados Unidos era, en ese momento, una figura fuera de vigencia, un lobo sin dientes y atado por las 4 patas. Lo cierto es que ya estaba en manos de la justicia. Ya no podía hacerse llamar un hombre libre, como seguro hubiera deseado. Eso sí, él era de esos que jugaban con las reglas de un sistema que creía dominar. Creía firmemente que tenía salvación y bueno, habría que ver cuánta razón podía tener. Después de todo, fue capturado junto a al menos 10 hombres que trabajaban para él. Fuera de estos detalles, la vida a veces se burla de una de las formas más crueles. Debe ser muy triste caer poco antes de que tu empresa delincuencial despegue como un cohete. Y es que el mundo de las drogas recreativas todavía era un asunto dominado por 2 pesos pesados, cuya hegemonía llegaba a su fin. Ni la colosal fortuna amasada ni el arrojo de los capos fueron suficientes para contener el acoso y escapar del largo brazo de la ley. Su grupito, por su lado, todavía no estaba en esas grandes ligas, pero ya generaban tal caudal de dinero que se vieron obligadas a tejer una telaraña de empresas fantasmas por medio mundo, todo para lavar y repatriar las ganancias obtenidas de los cultivos, la logística, los sobornos y demás labores propias del oficio. A algunos los atraparon con vida y hoy purgan o ya purgaron condenas descomunales en cárceles de Estados Unidos y Colombia. Con su caída, algo se mantenía intacto. La necesidad social de consumir alcaloides no había cambiado en ningún rincón del planeta, y muchas de las rutas de narcotráfico seguían operativas, como venas abiertas. El volumen de la mercancía que salía hacia los mercados de consumo era tan monumental que resultaba materialmente imposible para los agentes interceptarlo todo. Sí, la demanda seguía ahí, insatisfecha, y alguien tenía que recoger el testigo y mantener abastecida a la clientela. Con los cerebros de la industria tras las rejas o abatidos tras una persecución implacable, el lucrativo negocio quedó en manos de un nuevo heredero forzoso, el cártel del norte del valle. La fiesta no se acabó, solo cambió de casa anfitriona. Y para Urdinola, todo este proceso debió ser como un trago amargo. Hay que tomar en cuenta que él era una pieza clave en esa organización antes de su edad dorada. Un hombre que vivió la captura, el proceso judicial y la condena en sus propias carnes, mientras sus colegas y socios la vivían a plenitud, libres y con los lujos que desearan. Vamos, que desde su celda pudo contemplar cómo su antigua oficina facturaba más que nunca sin siquiera tener la posibilidad de visitarla. Este contraste seguramente le recordó, día tras día, los límites de su propio poder y control sobre aquel entramado. Es más,
Su sacrificio personal y su castigo no solo no detuvieron la empresa ilícita, sino que quizá hasta habilitaron su crecimiento. Era irónico, sí, pero no todo estaba perdido. Igualmente demostró que, con los contactos adecuados, ni las rejas más altas pueden detener un buen flujo de ingresos. Oficialmente retenido por el Estado, también se benefició directamente, recibiendo su jugosa parte del dinero generado por las operaciones de narcotráfico del cártel. A pesar de las obvias limitaciones de estar enjaulado, logró retener un control notable sobre sus activos y operaciones ilícitas. Su método fue una red de intermediarios y socios que manejaban los asuntos del cártel en su nombre, empezando por su cuñado, Orlando Henao Montoya, el nuevo jefe del grupo, quien no tenía motivos para dejarlo por fuera. Estos arreglos, bastante ingeniosos hay que reconocer, aseguraron que el crecimiento se tradujera directamente en ganancias personales para él, manteniendo así su estatus y recursos a pesar de su ausencia física en el liderazgo operativo. Ahora bien, ese ser detenido se trata de Iván Urdinola Grajales, o como le dirían más adelante, el Enano. Nació un 1 de diciembre de 1960 en El Dobio, Colombia, un pueblo que seguramente ni siquiera se marcaba en muchos mapas hasta que él decidió ponerlo en el radar. A su particular manera, desde muy joven, este personaje llegó a una conclusión que muchos estudiantes endeudados podrían envidiar. En la calle había mucho dinero anhelante por cambiar un dueño. No quería perder el tiempo en aulas de clases para obtener títulos universitarios, simples cartones que le servirían de muy poco en un país que no salía de una crisis económica y donde, aparentemente, la única fábrica que funcionaba a tiempo completo era la de crear nuevos pobres. Con esa mentalidad perfectamente definida, a sus 20 años tomó una decisión que parecía convencional y que, al mismo tiempo, escondía su astucia innata para los negocios. Instaló un frigorífico en Cartago. Lo que podría haber sido el inicio de una aburrida carrera como carnicero se transformó en el primer capítulo de su trayectoria amponil. Ese frigorífico, que comenzó como un modesto local, demostró su olfato comercial y a la vuelta de pocos años se convirtió en un centro fundamental de distribución de carnes en el área. No contento con dominar su localidad, extendió sus tentáculos a ciudades aledañas como Cali y Buenaventura, creando una red envidiable para cualquier cadena de supermercados. Sin duda, era rentable y le permitía vivir cómodamente, pero para un visionario como él, vender milanesas de pollo, docenas de huevos y costillitas de res no era suficiente. Él quería más, mucho más. Quería una existencia holgada de verdad, y su establecimiento, aunque exitoso y digno, tenía un techo de crecimiento que a él se le quedaba pequeño. Mientras fileteaba reses, su mente ya procesaba números mucho más grandes y planes mucho más ambiciosos. Las realidades eran cambiantes, la economía se expandía hacia nuevos horizontes. Su país ya no solo exportaba café y esmeraldas, sino que se adentraba en terrenos de dudosa ética y legalidad. En este aspecto, ya contaban con 2 marcas globales que hacían sentir avergonzados a los agentes de la ley más honestos, los cárteles de Medellín y de Cali. El primero era el rey indiscutible, el niño mimado y a la vez el más temido del narcotráfico internacional. Su modelo era sencillo pero efectivo. Movían varias toneladas de cocaína a la semana y llegaron a generar la friolera de $200 millones diarios. Los segundos, en cambio, eran sus competidores directos y tenían un enfoque diferente. Algunos cálculos sugieren que movían un poco menos del narcótico que les llenaba los bolsillos, pero su verdadera ventaja era un perfil mucho más discreto y el uso de una violencia menos explícita que el de los anteriores. Había otros grupos más pequeños, aunque estos 2 representaban la cúspide del narcotráfico neogranadino de la época. En todo caso, el destino, o más bien los contactos adecuados, llegaron en forma de un encuentro que cambiaría todo para siempre. Un día cualquiera, en plena faena carnicera, Iván conoció a unos personajes que llamaron potentemente su atención: Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Aquellos sujetos, hermanos, eran cabecillas de Cali. Entraron en confianza rápidamente y lo indujeron a la iniciativa empresarial que le daría acceso a ese nivel de lujo que siempre anheló. En ese entonces eran de los mejores del sector. Las clases prácticas incluían lavado de dinero, logística internacional y gestión de riesgos penitenciarios.
El mayor aporte de esos dos señores no fue mostrarle el negocio, sino su empeño en hacerle saber que el verdadero poder no estaba en vender un producto prohibido con alta demanda, sino en controlar toda la cadena de suministro en la medida de lo posible. Ya con el conocimiento adquirido y seguro de cómo manejar el entramado a gran escala, Urdinola resolvió que era hora de volar solo y montar su propio imperio. Pero no se conformaría con replicar el modelo de sus mentores. Él pensaba en grande, mucho más grande. Ciertamente no fue un imperio del todo propio. En realidad, se unió eventualmente a uno de esos grupitos pequeños que se dedicaba al narcotráfico. Si bien es cierto que el famoso Cártel del Norte del Valle tuvo una especie de refundación a mediados de los 90, su historia comenzó mucho antes, en el ya lejano 1978. Su cerebro fundador no fue ninguno de los nombres que se hicieron célebres durante esa década, sino un tipo llamado Gerardo Martínez, alias Drácula. Se inició en el narcotráfico en las tierras de Santa Marta, montándose en el boom de la marihuana que inundaba la región en esa época. Era la clase de emprendedor que ve una oportunidad de mercado y no duda en aprovecharla. El pequeño consorcio recibía ese nombre porque, efectivamente, operaba en la zona que lleva ese nombre, con sus bases principales en las ciudades de Buenaventura y Cali. Estas no eran ubicaciones al azar, eran centros logísticos estratégicos. La primera ciudad, en particular, era útil con su puerto. Desde allí, lanchas rápidas y barcos pesqueros parecían dedicados a la captura de atún, pero al revisarlos con más detenimiento se apreciaba que no llevaban redes de pescar ni anzuelos, sino una carga más valiosa y arriesgada. Bajo ese paraguas, Urdinola Grajales se adentró en esas filas en el transcurso de los años 80. Él sabía perfectamente que sus nuevos socios aún se movían detrás de gigantes con un poder en fase embrionaria, un simple abreboca de lo que realmente podrían llegar a ser. A pesar de verse opacados, él estaba consciente de que no quería ser un peón. Debía ser un arquitecto temprano, participando en las actividades ilícitas que constituían el núcleo mismo de su capacidad y mando. Decidió que necesitaba tener su propia red de aeropuertos clandestinos, sus propios aviones modificados y una combinación de colaboradores internos y externos, de esos que hacen que la magia ocurra. Eso sí, con un nuevo producto en mente que prometía mayores márgenes de beneficio: la flor de amapola como materia prima para la producción de heroína. Porque sí, en las regiones agrestes de Cauca, Huila y Tolima, aquella elegante flor de pétalos pálidos comenzó a multiplicarse como conejos. Y al frente de este cultivo herético se alzaba él, a quien el mundo de Lampa no tardaría en bautizar como el hombre de la amapola. Sus congéneres ya se encontraban entusiasmados con la cocaína, y él, en cambio, trazaba un camino distinto, sembrando el germen de algo más oscuro, si es que cabe. Con determinación férrea, alentó a los campesinos a cambiar sus cosechas por el cultivo de la adormidera. Él compraba grandes cantidades de goma de opio, el jugo lechoso y letal que destila la flor, convirtiéndose en el eje de un mercado que hasta entonces era marginal en Colombia. Su ambición no tenía límites. Invirtió y promovió la amapola a una escala industrial, tejiendo una red de producción que alimentaría el voraz mercado de la heroína. Las zonas de cultivo, codiciadas por grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, eran territorios en disputa. Urdinola, para asegurar su dominio sobre estos campos coloridos y mortíferos, empleó medios violentos. La intimidación y la fuerza fueron las herramientas con las que defendió su reino, imponiendo su ley sobre la tierra fértil que alimentaba sus ganancias. Su naturaleza era implacable con los enemigos, reales o percibidos. No había lugar para la piedad en el cálculo de sus actos. Una demostración macabra de esta verdad quedó grabada a fuego en la memoria de todos aquellos que se atrevieron a escuchar la historia. 35 miembros de su equipo de custodia cometieron el error supremo de incurrir en un complot para quedarse con un cargamento de heroína. Para él, no fue un simple robo. Fue una afrenta a su autoridad que no debía pasar desapercibida. Queriendo mostrar que era un hombre que habla y actúa en serio, marcó el destino de todos ellos. No hubo tribunales legítimos ni largos procesos, solo un brevísimo juicio mental con una sentencia inmediata. Los 35 guardaespaldas fueron fusilados. Evidentemente, la lección necesitaba propagarse un poco más, ser pública. Necesitaba viajar. Con un propósito fríamente calculado, lanzó los cadáveres al río Cauca. Su intención era clara: que los cuerpos aparecieran aguas abajo, uno a uno,
como fruta podrida, llevando consigo la advertencia tallada en su silencio mortal. Él debía ser temido para que nadie intentase pasar por encima suyo. Si bien esta es una verdad que lo acechaba, también hay que decir que en él se forjaba una interesante dualidad. Y es que, por otro lado, era una persona muy apreciada en las comunidades en las que se desenvolvía. No pecaba de ser egoísta, egocéntrico o antipático, más bien solía conversar amenamente y su mano solía ser generosa, distribuyendo una clemencia que compraba lealtades y silencios. Conforme su emprendimiento ilegal prosperaba, él se fue decantando por darle un baño de legitimidad a sus ganancias, dedicándose a la compra masiva de acciones de empresas legales, usando testaferros para no levantar sospechas. Era un experto, no quería dejar huella de delitos en ningún lado. Su cartera de inversiones era tan amplia y diversa que resultaba ridícula. Iba desde comercializadoras de frutas tropicales para el mercado internacional hasta líneas aéreas, pasando por bancos y hoteles que operaban perfectamente en el país. Adicionalmente, utilizaba los fondos de dudosa procedencia para rescatar estas empresas, inyectarles capital y, de paso, ampliar sus actividades, creando una telaraña de negocios donde lo legal y lo ilegal se mezclaban hasta volverse indistinguibles, siendo ese el gran objetivo. Y naturalmente, no todo era un camino de rosas, a menos que solo se cuenten las espinas. La lealtad del grupo era un espectro muy complejo, ya que estaban asociados directamente con el cártel de Cali, un vínculo que revelaba las alianzas fluidas y los juegos de doble filo que caracterizaban aquel mundo subterráneo. En la práctica, operaban con su consentimiento, como una ampliación o sucursal. Hombres como Urdinola actuaban como intermediarios, engranajes cruciales en una maquinaria de cooperación que buscaba el control absoluto de las rutas de la preciada y dañina mercancía que les generaba millones. Eran socios menores en un juego cuyo tablero abarcaba continentes. Con el tiempo fueron surgiendo desacuerdos sobre la continuidad del negocio y sobre cómo responder a la creciente presión gubernamental. Bajo este panorama abre la última década del siglo XX. Y el tablero había cambiado bastante. Medellín, esa organización brutal y escandalosa liderada por Pablo Escobar, estaba en sus horas finales. Seguía siendo el rey, sí, pero uno cada vez más enfermo y tambaleante. Cali, en cambio, se frotaba las manos, ansioso por coronarse y sentarse en el trono. Les estaba llegando la hora de ascender. A su vez, el Estado colombiano, en combinación con agentes de los Estados Unidos, estaban fastidiando hasta más no poder a quienes se dedicaban a esas actividades. Los buscaban hasta debajo de las piedras y en medio de la guerra de coronas y del escrutinio de las fuerzas públicas, el hombre de la amapola fue detenido en 1992, como ya se mencionó inicialmente. Para la mañana siguiente, él y ese séquito que cayó a su lado permanecían en los calabozos del Departamento de Policía Valle, a la espera de un traslado inminente a los de la Dillín, en Bogotá. Las fuentes judiciales ya trascendían que la policía pondría a 2 hombres, entre ellos Urdinola, a disposición de un juez de orden público para que se les formularan cargos concretos. El botín de la operación era tangible: 4 vehículos de último modelo, armas automáticas, sistemas de comunicación y chequeras de distintas entidades bancarias fueron decomisados. En Bogotá, una fuente del Ministerio de Defensa mantenía la información en absoluta reserva mientras el Ejecutivo adelantaba intensas consultas para determinar el cauce jurídico de la detención. A él se le acusaba de lo obvio: ser la mente detrás del negocio de los cultivos de amapola en Colombia, quien controlaba una red de hombres encargados de comprar el opio a los campesinos, suministrando la semilla y fomentando las plantaciones. Igualmente, el coronel Gustavo Socha Salamanca lo acusó directamente de ordenar la ejecución de 8 personas, entre ellas un uniformado, bajo su método preferido, tirando los cuerpos en el río Cauca, a la altura de Marsella, donde fueron hallados. Frente a los señalamientos, Urdinola se defendió. Envió una carta al procurador general, Carlos Gustavo Arrieta, rechazando lo que se decía sobre él. Era en parte chistosa, pues dijo implícitamente que todos los males en el norte del Valle del Cauca se los estaban achacando a él de forma irresponsable, argumentando que esos señalamientos infundados solo servían para desorientar a la opinión pública y crear un chivo expiatorio. Su confianza en las grietas del sistema y en el peso de sus palabras no fue infundada. El proceso judicial que siguió pareció diseñado a su medida. Pudo ser más tiempo de condena, pero aquel día
A las 5:45 de la tarde, el vicefiscal Cintura apareció entrando por una puerta. Minutos después, el acusado hizo lo propio, custodiado por guardias de la cárcel y agentes del DAS. Dentro de esa salita se había protocolizado un acuerdo histórico. El señor Urdinola voluntariamente hizo confesión de los delitos. Declaró Cintura al salir, quien representó al Estado. El vicefiscal formuló cargos por varios delitos y solicitó una pena de prisión de 210 meses, equivalentes a 17 años y medio, así como una pena pecuniaria máxima. El sentenciado y su apoderado aceptaron la pena y la posibilidad de pagar 100 salarios mínimos, además de entregar bienes al Estado voluntariamente. Todo muy bonito, aunque en los fríos mecanismos de la ley, esos famosos beneficios procesales por estudio y trabajo redujeron la pena a apenas 4 años. Él tenía razón. Existían formas de evadir la ley, y si a eso sumamos que su prisión fue una residencia adaptada a su antojo, cualquier sentencia parecía un chiste o un premio, jamás un castigo. Ya con él tras las rejas, vino el desmadre del cártel de Medellín, poco después de su sentencia. El advenimiento de Cali como el rey de reyes en el narcotráfico neogranadino y finalmente su división interna, que propició la deserción de varios de sus miembros a favor de aquella modesta organización que les servía. El Norte del Valle. Puede ser considerada una refundación, ya que Orlando Henao Montoya, su flamante cuñado, había tomado las riendas del pequeño y lucrativo consorcio en 1995, tras retirarse definitivamente de Cali por diferencias internas con sus máximos dirigentes. Desde entonces, lo que era pequeño se hizo grande por unos años. Irónicamente, Urdinola veía el esplendor de sus socios desde los barrotes, sin que eso le impidiera acumular riquezas, como mencionamos antes. Creyendo que iba a salir ileso en poco tiempo para disfrutar de la fiesta que otros ya tenían montada, entre aquellos muros que él equipó para compensar sus necesidades y siendo visitado regularmente por su familia, transcurrieron sus días. Poco antes de salir anticipadamente, fue otra vez condenado. Esta vez, la sentencia fue de 12 años en prisión adicionales. El motivo lo elevó a la categoría de monstruo. Su responsabilidad en una masacre cometida en Trujillo, un episodio que se convirtió en uno de los más sanguinarios de la guerra en Colombia y que cobró la vida de centenares de personas. Bueno, su estrategia sería la misma: portarse bien para obtener beneficios procesales y reinventarse al salir. Parecía un buen plan, de no ser porque el 24 de febrero de 2002, en el pabellón 3, nivel 1, de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, la rutina se quebró. A las 8 de la mañana, durante el conteo habitual de reclusos, Iván Urdinola Grajales, de 41 años cumplidos, faltó a la lista. Los guardias se apresuraron a dar con él y lo encontraron tirado en el piso de su celda. Su cuerpo estaba convulsionando, con una espuma blanca y fantasmal brotando de su boca. La celda, un cubículo de concreto, estaba sellada desde dentro con un seguro, teniendo que forzarlo para acceder a él. No había signos de violencia, ni su celda fue forzada desde el exterior. Fue trasladado de inmediato a la clínica Antioquia, pero su destino ya estaba sellado. El médico Juan Carlos Tirado declaró que el paciente llegó sin vida al centro asistencial. La causa oficial de la muerte fue un infarto agudo al miocardio, producto de una supuesta intoxicación que de inmediato se cubrió de misterio. Las sospechas inmediatas apuntaban a un envenenamiento. En los sombríos pasillos de la AMPA se susurraba que un chef, actuando bajo órdenes de su propia esposa, Lorena Henao, había sido el ejecutor. Sin embargo, la fría objetividad de la ciencia se impuso a los torpes rumores. Una autopsia oficial concluyente ratificó que el maleante murió orgánicamente a causa de un ataque al corazón. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte la próxima entrega. Y si quieres apoyar este canal, déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué opinas. Nos vemos en el siguiente capítulo.